Segunda etapa de la Vuelta a España entre Mataró y Barcelona, 182 kilómetros. La organización de la Vuelta anunciaba antes de la partida que los tiempos de la etapa se tomarían a 9 kilómetros de meta, mientras que el ganador de la etapa se decidiría en la meta prevista según el recorrido oficial. Esto a solicitud de varios corredores, un movimiento encabezado por Jonas Vingegaard, que visitó a los principales corredores de cada uno de los equipos en sus autobuses. Hubo consenso de los corredores, le hicieron la petición a la organización y ellos aceptaron, aun cuando esto no está realmente en el reglamento como tal, porque los tiempos se toman antes del final de una etapa en un velódromo, por ejemplo, pero aquí por razones de seguridad, que es otro reglamento que también maneja la Unión Ciclista Internacional y que le da esas facultades a los comisarios, entonces se determinó hacer el corte de los tiempos a 9 kilómetros de meta. El pronóstico del tiempo anunciaba que para el final de la etapa posiblemente iba a haber tempestad. Por eso los corredores solicitaron a la organización que no se tomara en cuenta el tiempo, primeramente en el ascenso hacia el castillo de Montjuic y luego el descenso hacia la línea de meta. Una solicitud que fue aceptada por los comisarios de la carrera conjuntamente con la organización. 5 corredores conformaron la fuga del día: Joel Nicolau, el español del Caja Rural; Javier Romo, español del equipo Astana, también se metió en la fuga; Jets Bol, el neerlandés del Burgos BH, lo mismo que Matteo Sobrero, el italiano del Jayco Alula, y Andrea Piccolo, el italiano del IF Education. En el grupo del líder, el trabajo recaía sobre los corredores del DSM, que mantenían a Lorenzo Milesi como líder en la clasificación general individual, producto de la victoria del equipo en la contrarreloj colectiva que dio inicio a esta edición 78 de la Vuelta a España. Las caídas estuvieron a la orden del día en esta segunda etapa, como esta que se presentó cuando restaban poco menos de 50 kilómetros para el final. Ya comenzaba a llover un poco más en esos últimos kilómetros. 1 minuto 38 segundos sostenían los 5 corredores de la punta con respecto al grupo del líder. En el terreno del descenso se quedaron del grupo delantero Joel Nicolau del Caja Rural, y también se quedó el corredor Jets Bol, el neerlandés del Burgo BH. Adelante se sostenían Javier Romo, el español del Astana; de igual manera Matteo Sobrero, el italiano del Jayco, y Andrea Piccolo, el italiano del IF Education. Cuando restaban 40 kilómetros para el final, es decir, 31 kilómetros para el lugar donde se iban a tomar los tiempos para la clasificación general individual, comenzaron a pasar también los corredores del Jumbo-Visma en colaboración con los DSM, que trataban de acortar ese minuto 47 segundos que sostenían los punteros. Andrea Piccolo, el corredor italiano del IF Education, que sufría caída faltando 31 kilómetros para el final, integrante de la fuga, y era de hecho también el mejor ubicado en la clasificación general individual de los corredores que aparecían en punta de carrera. Si en el grupo de punta había caídas, atrás también. Por eso los corredores del Jumbo-Visma pasaban para frenar el grupo ya cuando restaban 30 kilómetros para el final. Se había quedado por caída Primož Roglič, un parón en el grupo, y eso favorecía a los punteros. Momento en el cual eran capturados por el grupo principal Joel Nicolau, el español del Caja Rural, compañero de equipo de Orluis Aular,
y también Jets Bol, el neerlandés del Burgos BH, de tal manera que se mantenían tres adelante. Piccolo, Sobrero y Romo eran los tres corredores de la punta que se acercaban ya al punto donde se iban a establecer los cronometrajes de esta etapa. Momento en el cual, gracias al parón del lote por parte de los Jumbo-Visma, llegaba nuevamente a ese grupo principal Primož Roglič, y de allí en adelante se volverían a reorganizar para tratar de dar con los punteros. 1 minuto 41 segundos era la diferencia. En otra de las caídas, faltando poco más de 20 kilómetros, se vio involucrado el líder en la general individual, el italiano Lorenzo Milesi. Fue al piso, no le dejaron a nadie. De hecho, estaba previsto que hoy Milesi pudiera perder la etapa. Por eso, con Román Bardet, el DSM seguía tratando de asegurar esa camiseta, pero ya con un escalador. Milesi, que se despedía definitivamente del grupo de los líderes. A escasos 7 kilómetros del lugar donde se iban a tomar los tiempos, el líder Milesi perdía 4 minutos 5 segundos con respecto a los punteros. Imponente la Basílica La Sagrada Familia, diseñada por el famoso arquitecto Antoni Gaudí, que inició su construcción en 1882 y que luego de 141 años aún no está concluida. Dos corredores que se sostenían en la punta, Javier Romo, el español de la Astana, y Andrea Piccolo, el italiano del EF Education, se aproximaban a pasar con escasamente 18 segundos de diferencia por el lugar donde se iban a tomar los tiempos definitivos de la etapa, y de allí en adelante solamente a buscar el ganador de la etapa, sin tiempos, sin diferencias. Piccolo había aparecido esta mañana a 6 segundos del líder, y esto le estaba entregando el liderato en la clasificación general individual. Ahí estaba pasando el grupo justo en el momento por el cual se tomaba el cronometraje. Se sostenían los dos corredores ya en el ascenso hacia el castillo de Montjuic, pero ya no había tiempos, ya no había diferencias, solamente se buscaba el ganador de esta segunda etapa de la Vuelta a España. Como ya no había tiempos, ya no había diferencias, los dos punteros se pararon, esperaron por el grupo. Ya Piccolo se sentía el nuevo líder de la carrera, y atrás muchos corredores, incluido Vingegaard, Primož Roglič, de igual manera Remco Evenepoel, decidieron hacer el ascenso de manera tranquila. Un corredor que partía y atrás le hacía persecución el venezolano Luis Aular. El danés Andreas Kron del Lotto partía en ese momento ya en las cercanías del castillo de Montjuic, donde estaba ubicado el sprint bonificable. Iba a ganar los 6 segundos de bonificación el corredor del Lotto, que se marchaba en solitario. Andreas Kron, que ingresaba en los últimos 1400 metros de la etapa, nadie detrás de él, en solitario iba a ganar esta segunda etapa de la Vuelta a España. De esta manera, el danés Andreas Kron celebraba la victoria de esta segunda etapa. 4 horas, 22 minutos, 44 segundos para el ganador. Un grupo pequeño que atrás trató de llegarle, que nunca pudo llegarle, pero aquí no se podían marcar diferencias. Solamente el ganador de la etapa, ya los tiempos se habían marcado 9 kilómetros atrás. De esta manera, paseándose el recorrido, llegaba el grupo de los consagrados: Primož Roglič, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Enric Mas. Todos los favoritos ingresaban aquí, igual con el mismo tiempo del ganador, porque ya no habían diferencias.
Bramón Café, nuestro café, presenta la clasificación de la segunda etapa. Andreas Kron, danés del Lotto, 4 horas 10 minutos 6 segundos. Segundo lugar para Caden Groves, el australiano del Alpecin. Tercer lugar, Andrea Van Dram, el italiano del AG2R. El venezolano Orluis Aular ocupó el puesto 22. La clasificación general individual, Andrea Piccolo, italiano del IF Education, líder. Segundo lugar, Javier Romo, español del Astana, a 11 segundos. Tercero, Iván García, español del Movistar, a 13 segundos. Cuarto, Román Bardet, francés del DSM, a 13 segundos. Y quinto, Max Poole, británico del DSM, a 13 segundos. El venezolano Orluis Aular del Caja Rural Seguros RGA ocupa el puesto 76 a 55 segundos.